En el día de hoy comenzamos con lo que es la introducción al libro de Hechos de los Apóstoles. Casi siempre en las clases de teología este libro se da aparte porque este libro tiene un contenido realmente extraordinario. Igualmente, el libro romano es un libro que se da aparte y como igualmente cuando estudiamos los evangelios, que estudiamos los tres evangelios sinópticos como una sola materia, y el evangelio de Juan toma un volumen aparte, diríamos, toma una asignatura aparte. La trascendencia de Hechos de los Apóstoles tenemos que notarla y por esa razón esta asignatura de Hechos de los Apóstoles tenemos que tomarla muy en consideración, sabiendo la trascendencia que tiene. ¿Qué es este libro? Cuando leemos a Hechos de los Apóstoles, ¿qué esperamos encontrar? En primer lugar, este libro son los Hechos de los Apóstoles. La palabra Hechos es praxeis, de igual que de praxis, ¿verdad? Praxis son cosas prácticas, en este caso es praxeis, Hechos de los Apóstoles, los cuales contienen el misterio de Cristo, o es una continuación del misterio de Cristo. Casi siempre lo vemos como Hechos de los Apóstoles, como el nombre lo dice. Sin embargo, muchos autores, cuando enfocan a este libro, ven que es la continuación de los evangelios y por lo tanto me están hablando de lo que Cristo continuó haciendo en su iglesia y a través del Espíritu Santo después de la resurrección. Y por lo tanto, Hechos de los Apóstoles no solamente registra los Hechos de los Apóstoles, sino que también es un registro de lo que Cristo continuó haciendo después de la resurrección. También, por supuesto, y como su nombre lo indica, son los hechos de los primeros creyentes, es decir, la historia de la iglesia cristiana primitiva, que siguieron las enseñanzas de Cristo y también fueron guiados por el poder del Espíritu Santo. Por eso, esa enseñanza de Cristo no se queda en el aire, sino que son recogidas en Hechos Apóstoles. No se queda en el aire como en el sentido de que son tan altas que no se pueden vivir, sino que de forma práctica se demuestra en Hechos Apóstoles que lo que se formó una comunidad de creyentes, los cuales se enfocaron en vivir conforme a las enseñanzas de Cristo y que sus enseñanzas en realidad se podían tomar como un estilo de vida, no simplemente como una filosofía, formándose lo que es una gran comunidad, que esta comunidad recibe el nombre como la iglesia. Siempre se ha enfocado que no solamente son los hechos de los apóstoles, son los hechos que Cristo continúa haciendo después de la resurrección por medio del Espíritu Santo, pero en forma particular son también los hechos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en este libro se muestra dirigiendo y guiando a los primeros creyentes, se muestra dirigiendo y guiando al apóstol Pablo en cada uno de estos viajes misioneros, dándole instrucciones, dándole dirección en esta gran obra misionero. Por lo tanto, cuando vamos a Hechos Apóstoles, no solamente vamos a encontrar los hechos de los dos principales apóstoles, de los dos principales personajes de este libro, que podemos decir que en los primeros capítulos es el apóstol Pedro y del capítulo 9 en adelante comienza a tomar protagonismo el apóstol Pablo y ya en el capítulo 13 en adelante Pablo comienza con los viajes misioneros y Pablo del capítulo 13 hasta el capítulo 22 es el principal protagonista de Hechos de los Apóstoles. Solamente registra las vidas de estos dos grandes apóstoles que sirvieron de fundamento para el establecimiento de la iglesia en Jerusalén. Ahora, ¿cuál es la importancia de este libro? Su trascendencia. Este es un libro de gran relevancia histórica, importancia histórica, pero no solamente es histórica, es teológica. Y en el rama de teología tenemos que hablar de misiones,
y las bases de las misiones están contenidas en este libro. Además, no podemos verlo como un libro doctrinal porque no lo es, sino que más bien tiene una temática narrativa simple, fácil de leer, pero que nos enseña cómo se llevó a la práctica, a la praxis, las enseñanzas de Cristo en las vidas de los primeros creyentes. Hechos de los Apóstoles traza un puente teológico entre Jesús y sus apóstoles. Sin ellos habría una gran laguna insalvable entre Jesucristo y lo que enseñaron sus apóstoles. Por ejemplo, leemos el libro Romano, y Romano es un tratado teológico, igual que Gálatas es un tratado teológico, y las enseñanzas del apóstol Pablo en cada una de sus cartas, podemos decir, ¿y dónde Cristo predicó estos temas? Porque en los evangelios no encontramos ningún dato que Cristo haya predicado esos temas que encontramos en las cartas de Pablo o en las cartas de Pedro o en las cartas de Juan. Y entonces ese puente teológico está trazado en Hechos de los Apóstoles, de dónde estos discípulos sacaron estas enseñanzas, de dónde vinieron estas enseñanzas teológicamente hablando. Pero también establece un puente histórico entre los evangelios y la iglesia cristiana primitiva del siglo primero. Y esto lo une, establece una conexión porque de hecho este libro es la continuación de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, la continuación de los evangelios, por así decirlo. Hechos de los Apóstoles constituyen los cimientos, por lo tanto, cimientos teológicos y cimientos históricos de amén de la iglesia cristiana primitiva y de nosotros en la actualidad. Presenta el punto de transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es el punto de transición entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto establecido por Dios. Establece también una transición entre el Israel como pueblo de Dios, que es el protagonista de todo el Antiguo Testamento, y los tratos de Dios para con Israel. Ahora en Hechos Apóstoles aparece la iglesia como el pueblo de Dios, como la novia de Cristo, y la iglesia toma ese protagonismo. Y esa transición la encontramos en Hechos los Apóstoles. Los primeros capítulos de Hechos los Apóstoles, que se conoce como el periodo de la iglesia pentecostal, la iglesia se establece ¿dónde? En Jerusalén. Y todos los miembros durante esos 5 primeros años eran todos completamente judíos, no aceptaban gentiles. Y para que se abriera la mente y la visión de los apóstoles, Dios tuvo que obrar de varias formas para que los gentiles sean aceptados. Y esto comenzamos a ver esta gran transición que comienza a operarse a lo interno de la iglesia cristiana, ya dejando atrás ese ropaje judío que tenía el Antiguo Testamento, que tenía la iglesia primitiva, para hacer una iglesia mucho más abierta, donde los gentiles pueden participar. Por eso decimos, es el puente de transición entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre el Israel como pueblo de Dios y la iglesia como la novia de Cristo. Y aquí lo establece Hechos los Apóstoles. La primera vez que se le predicó a un gentil aparece en Hechos los Apóstoles. Cuando el Espíritu Santo le habló a Pedro en casa de Cornelio, esa visión del lienzo, cuando Pablo fue a Jerusalén y contó lo que había ocurrido en casa de Cornelio, cómo el Espíritu Santo había descendido. Cuando el apóstol Pablo en Hechos capítulo 13 fue llamado y salió al primer viaje misionero, cuando se estableció la primera iglesia gentil en Antioquía, donde Pablo estaba congregándose, se congregó por 1 o 2 años en esta iglesia, y de esta iglesia de Antioquía comienzan las grandes obras misioneras hacia los gentiles. Y cuando se reúnen en Hechos capítulo 15, el primer concilio de iglesia para determinar si los gentiles podían o no ingresar a la iglesia, y si ingresaban a la iglesia
se recibían como miembros de la iglesia, ¿cuáles condiciones le pondrían los apóstoles para aceptarlo como miembro de la iglesia? Así que esa transición fue tenaz, fue terrible. Dios tuvo que tratar con los apóstoles, tratar con sus discípulos para que ellos vieran, amén, que Dios venía no solamente en esta dispensación para los judíos, sino para el mundo entero. Y por esto es importante, Hechos de los Apóstoles, para que entendamos esa transición y la importancia histórica y teológica que aconteció. Por lo tanto, Hechos registra el cumplimiento de la gran comisión dada por Cristo a los apóstoles. Predicarán a todas las naciones del mundo y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id por todo el mundo y predicar también a toda criatura. Significaba no al pueblo judío, sino a toda la nación del mundo. Relata ellos los apóstoles cómo los gentiles fueron incluidos en el seno de la iglesia. Relata también el rápido crecimiento de la iglesia por el mundo entero. Se establece en Jerusalén como una pequeña comunidad. Rápidamente crece a 3,000 personas, 6,000 personas y comienzan las persecuciones y la iglesia comienza a expandirse a diferentes lugares. Hechos convierte a Jesús de Nazaret en una figura local, de una figura local regional, conocido solamente ahí en Palestina, en Israel, en Nazaret, en Galilea, en Judá, en una figura universal, ya que Cristo es predicado por todas las naciones del mundo, no solamente a los judíos, sino también a los griegos, a los romanos y en todas partes del mundo. Demuestra cómo el cristianismo se quitó el ropaje judío y se convierte en la religión más poderosa del imperio. A pesar de ser perseguida, a pesar de las grandes persecuciones, Hechos comienza a demostrarnos ese carácter vivo, dinámico del Evangelio de Cristo en las mentes y en las almas de las personas y cómo comenzó a extenderse por todo el imperio romano. Hechos es de por sí el primer tratado de misiones, diríamos, de misiones mundiales o misiones, diríamos, transculturales que tiene la iglesia primitiva. Y su influencia no solamente fue para la iglesia primitiva, sino también para toda la iglesia a través de los siglos, porque nos ha trazado el camino de cómo evangelizar y cómo poner en práctica esa dirección que Cristo nos mostró y las enseñanzas de los apóstoles. Así que Hechos tiene una importancia tal que, tenemos que tomarlo un poquito más en serio en nuestras congregaciones y ser un poquito más preciso con este libro. Ahora, nos preguntamos, viendo ya la importancia de Hechos, nos preguntamos, ¿qué conexión tiene el libro de Hechos de los Apóstoles con el Antiguo Testamento? Si vamos a los evangelios, lógicamente el evangelio que más conexiones tiene con el Antiguo Testamento es el evangelio de Mateo, escrito para judíos, que se llama el evangelio del cumplimiento. Y este evangelio tiene más de 66 citas del Antiguo Testamento. Así encontramos una enorme relación de este libro de Hechos de los Apóstoles con el Antiguo Testamento. Teológicamente hablando, la vemos de esta forma. Hechos de los Apóstoles centra su narrativa en el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo de Joel 2, 28 y 29. Eso comienza hecho. Cuando comenzamos a leer el libro de Hechos de los Apóstoles, Lucas, su autor, simplemente nos dice, y estando juntos le mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Y de qué promesa está hablando? De la promesa de Joel 2, 28 y 29. Y en el capítulo 2, el apóstol Pedro, en el primer discurso en el aposento alto, toma como texto de su narrativa a Joel 2:28 para hablar que es el cumplimiento de esa promesa que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Por lo tanto,
Hechos comienza con un evento que significa el cumplimiento de una gran promesa dada en el Antiguo Testamento. Su tema principal es el establecimiento de la iglesia y su expansión en el mundo entero. Y esto es el cumplimiento de la promesa, el nuevo pacto, anunciada por los profetas antiguos. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel nos hablaron de un nuevo pacto. Y este nuevo pacto comienza a entrar en vigencia cuando la iglesia se establece en Jerusalén. Cristo muere en la cruz del Calvario, expía los pecados, nuestros pecados, los pecados del mundo, pero el nuevo pacto comienza a establecerse cuando la iglesia se establece sobre la tierra y ahí comienza a operar el nuevo pacto a partir de ese momento. Entra en vigencia a partir del descenso del Espíritu Santo en el aposento alto, que es el momento en que se inaugura la iglesia, es el momento en que se puede decir, antes de, hablamos de Israel como pueblo de Dios y después de, hablamos como la iglesia, como cuerpo de Cristo. Y esta es la importancia teológica. Ellos también hacen énfasis en el cumplimiento de las promesas mesiánicas, dando pruebas evidentes de la resurrección de Jesús y demostrando que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y por eso comenzamos en Hechos viendo esto. En el primer tratado, o Teófilo, dice el autor, que es Lucas, y se refiere al Evangelio de Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, porque el propósito de Hechos de los Apóstoles es demostrar con firmeza el cumplimiento de las promesas mesiánicas de que Jesús indefectiblemente es el Hijo de Dios y es el Mesías. Dice que comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que Jesús fue recibido arriba, después de haber dado pruebas indubitables, ha dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, quien también, verso 3, quien también de haber padecido, cuando padeció en la cruz, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos comienza a demostrar ese cumplimiento mesiánico en Cristo Jesús, de que la muerte de Jesús, amén, si Jesús no hubiese sido hombre, podemos decir que no tuviese calidad para morir por nosotros, siendo nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Pero si Jesús no hubiese sido Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, entonces su muerte no hubiese alcanzado a toda la humanidad. Y por lo tanto, así de relevante es su muerte porque expía nuestro pecado, pero también mucho más relevante es su resurrección, porque a través de ella se prueba de que es el Hijo de Dios y a través de ella se hace prueba de que es Dios mismo y por lo tanto su sangre puede borrar nuestros pecados. Así que Hechos tiene ese propósito, hacer énfasis en las promesas, en el cumplimiento de las promesas mesiánicas en particular. Hechos también me habla de la visión de Pedro del lienzo, presenta cambio en el Antiguo Testamento Nuevo, lo cual nos habla de la inclusión de los gentiles en la iglesia. La inclusión de los gentiles en Cristo Jesús fue el tema central, como lo dijimos anteriormente, del gran discurso o del gran concilio de Jerusalén que aparece registrado en Hechos capítulo 15. Ahora bien, nos preguntamos nosotros, ¿cuál es el trasfondo histórico de este libro? Número uno, Hechos fue escrito por Lucas mientras estaba en Roma con el apóstol Pablo por el año 62 al 64 después de Cristo. Y el libro de Hechos de los Apóstoles forma una unidad con el Evangelio de Lucas. Y ambos tratados, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles, son dirigidos a un personaje conocido como Teófilo. Y por eso el primer versículo de Hechos dice, en el primer tratado, refiriéndose al Evangelio de Lucas,
Oh Teófilo, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, porque ambos libros forman una unidad. Hechos continúa su relato, amén, en el mismo punto que quedó al finalizar el Evangelio de Lucas. Y ahí podemos nosotros dar un vistazo corto para ver la conexión entre Lucas y Hechos de los Apóstoles. El último capítulo de Lucas, Lucas 24, dice Jesús camino en Maús, perfecto. Jesús aparece a sus discípulos que estaban reunidos en Jerusalén, perfecto. Ahí continúa Lucas y luego dice, amén, que estando en Jerusalén, después de los 40 días, aunque habló en Hechos, Jesús sacó afuera a los discípulos a Betania y estando fuera por Betania, alzando sus manos, los bendijo. Dice Lucas 24, versículo 50. Y aconteció que bendiciéndolo, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre donde en el templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿Por qué? Porque ellos entendían que eran judíos y ellos entendían que debían de servir a Cristo en el templo judío porque esa era su identidad, diríamos, como nación, que Cristo vino a los judíos y por lo tanto los primeros 5 años ellos se reunían en el templo de Jerusalén porque pensaron simplemente que eran una secta judía y que todos los miembros, por lo tanto, eran necesariamente judíos. Y esa fue la mentalidad con que comenzó la iglesia primitiva. Así que vuelve otra vez a ese mismo punto, a esa misma narrativa, y Hechos capítulo 1, amén, nos narra con más detalle la ascensión de Cristo y las instrucciones que le dio a su discípulo de no irse de Jerusalén hasta tanto reciban la promesa del Padre. Y dice, y habiendo dicho estas cosas, Hechos capítulo 1, verso 9, viéndolos ellos, después de los 40 días que se mostró con muchas pruebas ante ellos, fue alzado y los recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidos blancos, los cuales también le dijeron, varones galileos, porque la mayoría de ellos eran galileos, vestían como galileos. Se sabía por su forma de vestir que eran galileos. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, el Evangelio de Lucas termina con la ascensión de Cristo al cielo después de haber dado la gran comisión a sus apóstoles. Y Hechos de los Apóstoles comienza justamente en ese mismo punto y por lo tanto la conexión narrativa entre Lucas y Hechos es absolutamente grande. De hecho, el libro de Hechos de los Apóstoles cubre los primeros 30 años de la iglesia primitiva después que recibieron el bautismo del Espíritu Santo en el aposento alto. En estas páginas, en estos capítulos, están narrados los primeros 30 años de la iglesia cristiana primitiva, capítulo 1 hasta el capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles. Y Hecho termina con el apóstol Pablo en Roma, encarcelado, esperando un juicio para luego salir otra vez a predicar. Y según narra la historia, sufrió un segundo encarcelamiento y por el año 67 ya Nerón dio muerte a Pablo y dio muerte a Pedro, diríamos,
martirizándolos en Roma. En tercer lugar, Hechos Apóstoles es uno de los libros más fáciles de leer. Y de hecho, cuando usted comienza a leerlo, parece como que no puede parar. Usted tiene que seguir leyéndolo hasta que termine. Es un libro que te amarra, es un libro que, diríamos, te da deseo de tú saber qué va a seguir adelante. Amén. Es un libro bien organizado, tiene una estructura simple, sencilla. Su propósito central es mostrar lo que Cristo continuó haciendo a través del Espíritu Santo por medio de la iglesia después que Cristo ascendió al cielo. ¿En qué fecha se escribió el libro de Hechos? Hay discusiones teológicas, hay dos puntos de vista en cuanto a en qué fecha se escribió el Hechos Apóstoles. Sabemos que Hechos Apóstoles no es el primer libro del Nuevo Testamento. El primer libro del Testamento fue el Evangelio de Marcos. Luego sigue el Evangelio de Mateo, que es el segundo evangelio en ser escrito. Luego sigue el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Y el último evangelio escrito por el año 90 aproximadamente es el Evangelio, diríamos, de Juan, cuando ya todas las cartas de Pablo habían sido escritas. Así que Juan, el Evangelio de Juan y el libro Apocalipsis son los dos últimos libros en ser escritos y que sellan lo que llamamos el canon del Nuevo Testamento, los 27 libros autoritativos que forman el Nuevo Testamento. En cuanto a la fecha en que se escribió Hechos, es poco probable que este libro haya sido escrito después de la caída de Jerusalén, porque muchos dicen que se escribió tardíamente, tan tardío que muchos dicen por el año 70, 79, y eso no es posible, porque su relato, el último capítulo de Hechos, termina con el apóstol Pablo preso en Roma, o sea, en Hechos capítulos 28. Y si se hubiese escrito después de la caída de Jerusalén, entonces habría mucha evidencia interna de que ese acontecimiento tan importante no podía ser pasado por alto y el libro de Hechos hubiese continuado más allá del capítulo 28, que es donde se quedó. Así que según las evidencias internas y el testimonio de los padres de la iglesia, que también testifica de en qué fecha se escribió, lo más probable que Lucas, que es el autor, escribiera este libro durante el primer encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma. Eso es alrededor del año 62 o 64 después de Cristo. Y ahí es que encontramos a Pablo. Amén. En el año 62 o 64 después de Cristo. Esta fecha es la más plausible, es la explicación más natural que va de acuerdo al contexto del libro y a las evidencias internas y sobre todo al final abrupto con que el libro termina. No hay un final feliz, porque si Pablo hubiese sido suelto de la prisión, el libro de Hechos de los Apóstoles concluyen con la liberación de Pablo. No, sino que abruptamente termina con el apóstol Pablo preso en Roma, como diciendo, esta historia continuará. De hecho, además, el silencio que Lucas nos habla acerca de acontecimientos notables que si hubiesen ocurrido, estuviesen en el contenido, en la narrativa del libro, esto me dice que efectivamente Hechos Apóstoles fue escrito antes del año 62 antes de Cristo. Por ejemplo, Hechos capítulo 12 me habla de la muerte de el primer apóstol, diríamos, el primer apóstol en ser martirizado. ¿Quién fue? Búsquenlo en Hechos capítulo 12. Jacobo, Jacobo el mayor, muerto por Herón, no se pudo pasar por alto. Amén. Como tampoco el encarcelamiento de Pedro no se pudo pasar por alto y lo relató. Pero en el 62 también martirizaron a Santiago.
el hermano de Cristo, y no está narrado en Hechos Apóstoles. Tampoco está narrada la persecución de Nerón, el emperador de Roma, ni tampoco el incendio de Roma, no está narrado. El martirio de Pedro en Roma tampoco está narrado, ni tampoco está narrada la muerte de Pablo en Roma, que fue por el año 67, ni tampoco está narrada la caída de Jerusalén en el año 70. Por lo cual, todos aquellos que han puesto una fecha tardía en este libro, lamentablemente tenemos que afirmar que no existen las evidencias históricas y evidencias internas, sino que el libro de Hechos de los Apóstoles se escribió antes del año 62 de la era cristiana, prácticamente junto con el Evangelio de Lucas, porque ambos forman un solo tratado y eso tenemos que hacerlo. Acerca del autor de Hechos es claro, ha habido pocas discusiones, pero siempre es importante no tener alguna narrativa de cómo demostrar que el apóstol Lucas o Lucas, el discípulo, el médico amado, el discípulo de Pablo, es el autor de este libro. ¿Cuáles son las razones que afirman que podemos decir que Lucas indiscutiblemente es el autor de Hechos de los Apóstoles? Yo sé porque, por ejemplo, usted comienza a leerlo y no es como las cartas de Pablo que dice, yo Pablo, os saludo. En la introducción de Hechos no me habla que es su autor, ni tampoco hay una conclusión en Hechos Apóstoles, porque no termina con una conclusión el libro. Y tampoco, por lo tanto, no hay despedida del autor del libro. Ahora, ¿cómo determinamos que es Lucas? Bueno, el mismo autor del Evangelio de Lucas es el mismo autor de Hechos Apóstoles porque es dirigida a la misma personaje. En el primer tratado, o Teófilo, y ambos, hay una conexión inequívoca entre el Evangelio de Lucas y el libro Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas, es evidente que fue el mismo que escribió a Hechos de los Apóstoles. Esa es la primera evidencia que está bastante clara. La segunda evidencia son evidencias internas. El uso frecuente que Lucas hace de nosotros y nosotros. O sea, Lucas se unió al segundo y tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Y desde que comienza la narración del segundo viaje misionero, que Lucas ya está con Pablo, el escritor de este libro habla de nosotros, incluyéndose él mismo en la narrativa, informándonos que fue testigo ocular de muchos de los acontecimientos que están registrados en este libro. La tercera prueba es la cercanía de Lucas con el apóstol Pablo, lo cual indica que este fuerte vínculo en los viajes misioneros con Pablo, Lucas, por lo tanto, es el autor más probable y más demostrable de este libro. Fue amigo cercano de Pablo, su médico personal, como lo dice Colosenses 4:14. Lucas fue un colaborador de Pablo, el cual le acompañó durante el segundo y el tercer viaje misionero y durante toda la prisión de Pablo en Roma, como lo vemos en 2 Timoteo 4:11 y en el libro de Filemón 1:24. El encarcelamiento de Pablo en Cesarea, eso fue el capítulo 24 de Hechos, fue de 2 años. Y esto le dio a Lucas una gran oportunidad de entrevistar a Felipe y las hijas de Felipe para él tener material con la cual escribir el Evangelio de Lucas. O sea, lógicamente, Lucas no fue un discípulo que vivió con Cristo, caminó con Cristo, ni tampoco escuchó a Cristo predicando, ni conoció a Cristo personalmente en su ministerio terrenal. Y cómo Lucas hace este evangelio tan formidable, porque Lucas es un historiador minucioso que investigó cuidadosamente toda la historia de lo que Cristo hizo y enseñó. Y esta historia la ordenó minuciosamente en ese evangelio y la escribió a Teófilo. Así que en este trabajo, como investigador, Lucas se entrevista con Felipe
y sobre todo con las hijas de Felipe, que son grandes historiadoras, amén, para informarse de los primeros años que Jesús comenzó a ministrar, amén. Y también durante el encarcelamiento de Pablo en Roma, de también 2 años, el primer encarcelamiento de Pablo, le dio a Lucas la oportunidad, la ocasión de escribir este libro de Hechos de los Apóstoles y también de escribir el Evangelio de Lucas que lleva su nombre. Así que ambos libros se escribieron aproximadamente del año 60 al 62 en el tiempo que tuvo Pablo preso en Roma en el primer encarcelamiento. Lucas fue un investigador minucioso, un historiador preciso, amén, autor indiscutible del evangelio que lleva su nombre y también autor indiscutible de este libro conocido como Hechos de los Apóstoles. Lucas demostró tener capacidad y tener un conocimiento personal tanto de los viajes de Pablo como también de las leyes y las costumbres romanas, de la geografía de Palestina, de la geografía de Asia Menor, de Italia, y también demostró tener un excelente dominio del griego, lo cual demuestra el estilo maravilloso que utilizó cuando escribió el Evangelio de Lucas y cuando escribió a Hechos de los Apóstoles. Realmente los detalles que pone Lucas en estos dos libros son extraordinarios. Detalles precisos de tipo de embarcaciones, detalles precisos de las rutas de los viajes de Pablo en sus viajes misioneros. Esto es algo extraordinario. Y cuando leemos también en Hechos Apóstoles el naufragio de Pablo, el conocimiento marítimo que demuestra tener Lucas es sencillamente asombroso. Los padres de la iglesia, entre ellos Ireneo, Clemente, Alejandría, Tertuliano, Orígenes, Eusebio, Jerónimos, todos ellos afirman unánimemente que Lucas fue el autor de tanto el Evangelio como de Hechos de los Apóstoles. Y también un libro, un escrito que aparece por el año 170 llamado el Canon Muratorio, afirma ese canon muratorio, que es un documento muy preciso acerca de la iglesia cristiana de este tiempo, del siglo I, una fuente histórica indudable, afirma también que Lucas es el autor de estos dos libros. Este libro no pudo ser un pseudoepigráfico. ¿Qué es un pseudoepigráfico? Es decir, que yo conozco una persona famosa y quiero escribir anónimamente y escribo anónimamente haciéndome pasar por esa persona. Por ejemplo, Salomón es muy conocido y yo hago un libro de sabiduría, de proverbios y le pongo por nombre Libro de Salomón, como que Salomón es el autor. O sea, yo tomo como seudónimo, un falso seudónimo para que este libro que yo estoy publicitando adquiera popularidad y fácilmente se ha vendido, se ha comprado o se ha conocido. Eso se llama pseudoepigráfico, que usan un nombre falso para proyectarlo, como muchos, por ejemplo, de los algunos libros, como por ejemplo La Asunción de Moisés, es un pseudoepigráfico, porque Moisés no lo escribió. Y también hablan, por ejemplo, algunas profecías de Enoch, los libros de Enoch, y Enoch no lo escribió, lógicamente, pero son pseudoepigráficos estos libros. Y es difícil que sea pseudoepigráfico porque Lucas no era famoso. Lucas no era un apóstol famoso de la iglesia cristiana primitiva, no era un personaje ilustre entre los apóstoles y nadie iba a escribir dos libros para poner el nombre de Lucas, ya que él no era tan famoso para copiarlo o para tratar de suplantarlo. Y por lo tanto, no podemos, esa teoría de que pudieran haber sido pseudoepigráficos, hay que descartarla de inmediato, porque se escribe, son pseudoepigráficos y se copia a autores famosos de renombre y Lucas no lo fue.
Ahora, como hemos hablado de que Lucas es el autor de estos dos libros, tenemos que hablar también quién fue Lucas. Voy a pedirle a una de nuestras estudiantes, Ingrid Amén, o Elizabeth, que nos acompañan en esta noche, que nos hablen de quién es Lucas en la Biblia, para tener un conocimiento del autor de estos dos libros. Fue un apóstol, quién es Lucas en realidad, amén, qué tan famoso podía ser. Amén, Ingrid. pastor. ¿Quién es Lucas en la Biblia? Lucas fue el autor del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. De hecho, es el único escritor del Nuevo Testamento de origen gentil, no judío. Lucas era un amigo cercano de Pablo, quien se refirió a él como el médico amado. Quizás el interés de Lucas en la medicina es la razón por la cual su evangelio da una gran relevancia a las sanidades que Jesús realizó. Pablo también se refiere a Lucas como su colaborador. En efecto, Lucas se unió a Pablo en Troas, Asia Menor, durante el segundo viaje misionero de Pablo. Lucas se quedó en Filipos durante el segundo viaje misionero y lo recogieron nuevamente para unirse a Pablo en el tercer viaje. Lucas acompañó a Pablo en su viaje a Jerusalén y Roma y estuvo con él allí durante su encarcelamiento. La clara descripción de Lucas de su viaje a Roma con Pablo en Hechos 27 parecen indicar que él había viajado mucho y tenía un gran conocimiento en la navegación, como lo demuestran los nombres náuticos que emplea en la descripción de la nave y del viaje. Los estudiosos han observado que Lucas tenía un excelente manejo de la lengua griega. Su vocabulario es extenso y rico, y su estilo a veces se enfoca en un griego clásico, como en el prólogo de su Evangelio. Lucas también tenía un gran conocimiento de leyes y costumbres romanas, así como de la geografía de Palestina, Asia Menor e Italia, como lo demuestra en el libro de Hechos de los Apóstoles, en la descripción de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Amén. Una característica de Lucas que me llama la atención, siempre me ha llamado la atención, es que era un amigo inseparable de Pablo. Pablo realmente tenía poco amigo, mucho amigo. Uno se pregunta, era un siervo de Dios. Indiscutiblemente Pablo es un siervo de Dios, pero tuvo un pasado oscuro, sombrío, porque era perseguidor de la iglesia. No siempre fue aceptado. Tuvo muchos enemigos en el judaísmo que lo perseguían, lo maltrataban, lo criticaban y tuvo que huir de su nación, de los peligros, y fue incluso azotado, apedreado varias veces por la gente de su nación. O sea que el apóstol Pablo podía contar con los dedos de sus manos los amigos que tenían, los que eran fieles. Y algunos que eran fieles lo abandonaron, que él mismo se queja de ellos, de cómo lo dejaron solo y lo abandonaron. Y Lucas, sin embargo, desde que conoció a Pablo, formó un lazo de amistad profundo con Pablo y se convirtió, como leyó Ingrid, en un compañero de viaje, se convirtió en su médico amado, pero se convirtió en un amigo inseparable del apóstol Pablo, que era capaz de dar su vida por Pablo. Pablo fue preso en Cesarea de Filipo, Cesarea, o Cesarea Marítima, por así decirlo, y estuvo los 2 años que Pablo estuvo encarcelado en Cesarea, Lucas estaba ahí. Cuando Pablo estaba en Roma encarcelado 2 años, ahí estuvo Lucas también. Lucas estuvo ahí. Por lo tanto, es un amigo inseparable que tenía el apóstol Pablo, que lo cuidaba, cuidaba su salud, cuidaba su bienestar. Y creo que los hombres de Dios necesitan tener amigos como tuvo, como Lucas, amén, que puedan respaldarlo, que tal vez unos hombros en los cuales él pueda llorar,
o una que le pueda dar alguna palabra de aliento. Aunque decimos que Pablo es un hombre fuerte, estoy seguro que todo hombre fuerte también tiene momentos de debilidad, de depresión, de tristeza y que necesita un amigo cerca que nunca lo abandone. Y ese amigo fue Lucas para el apóstol Pablo. Así que espero en Dios que los hombres de Dios nunca Dios lo deja solo, sino que traza en su camino personas como Lucas para darle aliento en los momentos de quien lo necesita. Lucas escribe su evangelio y escribe el libro de Hechos Apóstoles a un personaje conocido como Teófilo. ¿Quién es Teófilo, Ingrid? Teófilo significa quien ama a Dios. Parece ser el destinatario a quien Lucas dirige el Evangelio y el libro de Hechos de los Apóstoles. Lucas se dirigió a él como excelentísimo, lo que sugiere que podría haber sido una persona de alto estatus social, quien había sido instruido en el Evangelio oralmente y que Lucas deseaba que conociera la verdad de las cosas que habían acontecido acerca de Jesús y de sus discípulos, las cuales eran ciertísimas. No obstante, su identidad exacta es un misterio, puesto que Teófilo podría haber sido una persona real o no, como un nombre simbólico en representación del público cristiano al que Lucas dirigía sus cartas, pues todos conocemos que su evangelio fue dirigido a los griegos, un público muy culto, a los cuales Lucas hace un gran esfuerzo en evangelizar. Pablo Continúe. de Pablo de Tarso, originalmente Saulo de Tarso, nacido entre los años 5 y 10 después de Cristo, Amén. Un en la- permisito, Ingrid. Así como hablamos de Lucas y hablamos de Teófilo, que es el destinatario original de estas dos cartas del apóstol Pablo, también tenemos que hablar de los personajes principales de este libro. Y el personaje principal del libro de Hechos de los Apóstoles es el apóstol Pablo. Y nos preguntamos, ¿quién es el apóstol Pablo? Ingrid, por favor. Pablo de Tarso, originalmente Saulo de Tarso, nacido entre los años 5 y 10 después de Cristo en la ciudad de Tarso de Cilicia, actualmente Turquía, y muerto martirizado bajo el gobierno de Nerón por el año 67 en Roma. Es conocido como el apóstol de los gentiles o el apóstol de las naciones y constituye una de las personalidades insignes del cristianismo primitivo. Pablo de Tarso reunió en su personalidad sus raíces judías con la cultura helénica, adquirida en su interacción con el Imperio Romano, cuya ciudadanía ejerció. Pablo no cambió su nombre por la conversión al cristianismo, ya que como todo romano de la época tenía un praenomen, Saulo invocado, llamado, relacionado con una característica familiar y un cognomen, Paulos, pequeño o poco, o nombre romano, el cual fue el único usado en sus epístolas. Amén. O sea que vemos que Pedro se Ah, tenía otro nombre, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba Pedro originalmente? ¿perdón? Pedro. Simón, pastor. Simón, exactamente, era Simón. Y Cristo le dijo, tú no serás llamado Simón, sino no serás llamado Simón, sino será tu nombre Pedro, porque sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea que fue un nombre que Cristo evidentemente se lo cambió. Ahora, su nombre era Saulo de Tarso, Pablo de Tarso. Ahora, ¿quién le puso el nombre de Pablo si él era Saulo? Porque en Hechos de los Apóstoles vemos a Saulo y luego vemos cuando comienza los viajes misioneros, me hablan de Pablo y es el mismo personaje. Entonces, no cambió su nombre por conversión, como lo dijo Ingrid, sino como ciudadano romano que le ejerció la ciudadanía romana, tenía dos nombres, como era normal. Un praegnomen, el praegnomen era Saulo,
que Saulo significa llamado, invocado, Saulo. Y Saulo es el nombre familiar de él. Y un cognomen que es Paulus, que significa pequeño. Y ese es el nombre romano. Por lo tanto, tenía un nombre familiar que es pronomen, que es Saulo, y un conomen, que es el nombre romano por la cual se conocía. Y por este nombre se conoció en su sepulcro. Es un detalle de la cultura romana. Y como él ejerció y se desempeñó como ciudadano romano, y uno dice, ¿cómo así? Bueno, la ciudadanía romana le convino mucho a Pablo y hay que verlo. Eso fue extraordinario. Porque el apóstol Pablo, por ejemplo, en su viaje misionero, lo que no conocen la cultura romana o la helénica, tienen que saber que si Pablo va vestido de judío a los viajes misioneros, hay lugares que no puede entrar porque los romanos tenían la túnica y habían túnicas de los esclavos que tenían poca libertad, habían túnicas de los libres, de los hombres libres, y habían túnica de hombres, diríamos, nobles, de los nobles. Y cuando tú tenías una túnica de un noble, tú podías pararte en cualquier lugar, como lo hizo el apóstol Pablo, que se paró directamente cuando llegó a Italia, cuando llegó al Areópago, se paró en el Areópago y ahí dio un gran discurso y fue incluso invitado públicamente entre estos estoicos que estaban ahí, estos filósofos que estaban ahí, lo invitaron para escuchar la exposición que Pablo hacía. Ahora, cuando Pablo va a Jerusalén, Pablo se viste como judío porque va a hacer unos votos en Jerusalén y ahí es que es apresado. Y cuando fue apresado y él habló en griego, entonces ellos le dijeron, ¿cómo tú hablas en griego? Cuando iba a ser golpeado, examinado, como dice el libro de Hechos Apóstoles, por los soldados que lo apresaron, él le dijo, ¿cómo tú puedes acaso golpear a un ciudadano romano? Y ellos se alarmaron, tú eres romano. Se alarmaron. ¿Y cuánto te costó la ciudadanía? Preguntaron a Pablo. Y Pablo tenía la ciudadanía por nacimiento, o sea que Pablo ejerció sus derechos como ciudadano romano. Y también cuando Pablo estaba preso en Cesarea de Filipo, ¿qué encontramos nosotros? Que Pablo fue interrogado. Si no hubiera sido ciudadano romano, a él no se le permite la palabra, porque solamente los presos romanos podían hacer uso de la palabra y tener una defensa. Y Pablo ante Agripa usó la palabra como ciudadano romano. Y después de 2 años en prisión, usó también su derecho de ciudadanía romana y pidió ser juzgado directamente en Roma. Y por esa razón trasladan al apóstol Pablo desde Cesarea Marítima, lo trasladan hasta Roma porque él quiso que sea Roma que examine su caso, ya que su caso estaba muerto y él vio que no se le iba a hacer justicia en ese lugar en que estaba. O sea, es un llamado a todos nuestros hermanos que pueden hacerse ciudadanos de este país, no tengan temor, no van a perder sus raíces, ni raíces cristianas, ni raíces culturales, pero Dios muchas veces utiliza las leyes humanas para nosotros poder proyectar el evangelio a otros lugares que de otra forma no podemos llegar. Así que, así como Pablo usó sabiamente, diríamos, los derechos que les correspondía como ciudadanos romanos, también nosotros en nuestra obra misionera, nuestra obra de predicación, tenemos que utilizar las leyes humanas para poder extender el evangelio a otros lugares también conocidos o no conocidos. Ahora, Ingrid, por favor, continúeme hablando del apóstol Pablo. Su conocimiento de la cultura helénica, hablaba fluidamente tanto el griego como el arameo. Le permitió predicar el evangelio en el mundo helénico y su mensaje cosechó un pronto éxito en el territorio griego. Pero esta característica también le causó dificultad, de ahí que algunas de sus afirmaciones fueran calificadas como puntos difíciles de entender.
Pablo, sin haber pertenecido al círculo inicial de los 12 apóstoles y habiendo recorrido un camino de incomprensiones y adversidades, se convirtió en apóstol y maestro de la expansión del cristianismo, gracias a su talento, a sus convicciones y a su carácter indiscutiblemente misionero. Pablo es el autor de 13 epístolas, comúnmente llamadas Paulinas, que le constituyen en el escritor más prolífero del Nuevo Testamento. Sus pensamientos y sus escritos conformaron el cristianismo primitivo. Amén. Todas las bases doctrinales que tiene la iglesia cristiana hoy en día, todas vienen del apóstol Pablo. El libro romano, el concepto de la justificación, el concepto del pecado, lo encontramos en Romano. El libro de Gálatas, las cartas de Corinto, la doctrina sobre la resurrección, básicamente podemos sacar todos los principales puntos doctrinales que tiene la iglesia en la actualidad, vienen a través del apóstol Pablo. No son puntos doctrinales que sacamos todos de los evangelios, sino más bien de las epístolas paulinas en general. Y por eso es que los pensamientos de Pablo, sus escritos, sobre todo, conformaron las bases de lo que es no conformaron el pasado, sino que actualmente siguen siendo las bases, conforman las bases del cristianismo, tanto del cristianismo primitivo como también del cristianismo hoy en día. A veces es difícil sacar nosotros una cronología de los hechos de Pablo. Esta gráfica me muestra una pequeña cronología de Pablo porque muchas veces leyéndolo, Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, me habla de la conversión de Pablo, pero no es un libro biográfico que me va a hablar detalladamente de Pablo, como si estoy leyendo una biografía. Y en Gálatas, Pablo narra parte de su biografía. Así que tenemos que reconstruir su biografía tomando como punto de partida el libro de Hechos de los Apóstoles, pero también otras informaciones que el apóstol Pablo nos da en las cartas que escribe. Ahora, ¿cuál es esta biografía, cronología de Pablo en su ministerio? Sabemos que nació por el año 5, el año 10 después de Cristo. Pregunto, ¿quién era mayor en cuanto a edad se refiere? ¿Pablo o Jesucristo? Jesús. Exactamente, porque Pablo nació 5 o 10 años después de Cristo. Y por eso cuando matan a Esteban, Pablo era un joven, un muchacho, como narra el Evangelio. Amén. O sea que Pablo era joven en realidad. Por el año 34 o 35 es la conversión de Pablo. Año 35, precisamente podemos decir que es la muerte de Esteban, porque Pablo estaba ahí en la muerte de Esteban, y es en Hechos capítulo 9. Pablo, camino a Antioquía, o sea, cuando iba camino a Antioquía, es que se le aparece el Señor, se manifiesta el Señor a Pablo, correcto, y se convierte en Damasco, precisamente. En Damasco, Pablo visita a Arabia. Si buscamos a Gálatas capítulo 1, verso 15, busquemos a Gálatas capítulo 1, amén, que Pablo comienza a hablar de su experiencia de conversión y qué hizo, amén. Gálatas capítulo 1, versículo 15, aquí lo tenemos. Ministerio de Pablo. Comenzamos con el verso 11. Si Elisa puede leerlo. Gálatas capítulo 1, versículo 11 en adelante. Elizabeth, por favor. Amén, pastor. Capítulo 11. Mas os Sí. hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre,
pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Amén, déjelo ahí. O sea, Pablo se convierte camino a Damasco, Ujú. ¿correcto? ¿Qué Amén. pasó en Damasco después que oran por Pablo? Eneas ora por Pablo y Pablo recibe la vista, que había quedado ciego por la visión de Cristo. Dice Pablo, ahí está el versículo 17, no fui a Jerusalén. En Hechos de los Apóstoles hay un salto, porque aparece que Pablo fue a Jerusalén. Dice, no, no fui enseguida a Jerusalén, ¿verdad? A los que eran apóstoles antes que yo, sino que, ¿qué hizo él? De Damasco, fui a Arabia. ¿Qué es Arabia? El desierto de Arabia. ¿Y a qué fue Pablo a Arabia? A consagrarse, a buscar la presencia de Dios. Fue al desierto, igual que Juan el Bautista estaba en el desierto. Por eso es que él dice, mi evangelio anunciado por mí no es seguir hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Y dónde Pablo recibió esa revelación? En el desierto de Arabia. Y estando en el desierto, que no dice qué tiempo pasó en el desierto, dice, volví de nuevo a Damasco. Y ahí es que vemos en Hechos Apóstoles Pablo predicando a Damasco. Y después que Pablo predicó en Damasco, entonces sí bajó a Jerusalén y conversó con los apóstoles que fueron antes que él. Así que esa es un dato muy importante del apóstol Pablo, de cómo Pablo recibió esas visiones, donde el apóstol Pablo se consagró. No fue en el desierto de Judea. Muy peligroso para Pablo el desierto de Judea. Tenía que irse bien lejos. Amén. Tuvo que irse a Arabia, al desierto de Arabia. Allí fue, diríamos, la consagración de Pablo, donde recibió la revelación de Jesucristo, el evangelio que él estaba predicando. Ahí fue. Después de esto, de Pablo estar, volvió otra vez a Damasco, predicó en Damasco, bajó a Jerusalén. De Jerusalén al apóstol Pablo es llevado a su pueblo, porque lógicamente los judíos querían matarlo, y para evitar esto lo llevaron a Tarso y se quedó en Tarso aproximadamente por un año. Cuando se establece la iglesia en Antioquía, entonces Bernabé busca a Pablo que estaba en Tarso y lo lleva entonces diría a Antioquía, y Pablo se congrega en Antioquía por algunos años. Así que si leemos, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, Hechos de los Apóstoles, busquemos a Hechos de los Apóstoles, amén. Hechos de los Apóstoles 11, se establece la iglesia en Antioquía. Y Hechos de los Apóstoles 11, Bernabé va a buscar a Pablo que está en Tarso y lo lleva a la iglesia de Antioquía. Amén. Hechos capítulo 13 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, el que había buscado a Pablo, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahí estaba, Saulo. Saulo es su nombre, diríamos, familiar. Amén. Es su nombre de familia.
Amén. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Por eso que se llama Hechos, es el libro del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla, dirige, da instrucciones. Dijo el Espíritu Santo: apártenme a Pablo y a Bernabé a la obra que yo le mandaba. O sea que Pablo ahora, a partir de Hechos capítulo 3, comienza sus viajes misioneros. Primer viaje misionero, capítulo 13. Segundo viaje misionero, Hechos capítulo 15, 36. Tercer viaje misionero, Hechos 18, 23. Y lógicamente su arresto en Jerusalén, el tiempo de encarcelamiento en Cesarea Marítima, luego su viaje a Roma, el naufragio del apóstol Pablo en Hechos capítulos 27 y Hechos capítulo 28, que es el final. Vemos a Pablo en Roma, prisionero, esperando ser juzgado por los romanos. Amén. Ahora, ¿cuáles son las características fundamentales del libro de Hechos de los Apóstoles? Dijimos que era fácil de leer, que era entretenido, bellísimo. Vamos a pedirle a nuestra hermana, amén, Elizabeth, que nos hable, por favor, de las características de este libro tan precioso que nos ocupa en este día. Amén. Características de Hechos. Detalles históricos fieles. El relato de Hechos revela en cada una de sus páginas abundantes datos históricos, geográficos y culturales de gentes y ciudades claves de la época. Describe una gran variedad de administraciones romanas, de escena de las cortes y de acontecimientos ocurridos en ciudades tales como Antioquía, Éfeso, Atenas, Corintos y Roma. Lucas hace una descripción de tiempos y lugares con una asombrosa precisión histórica. En cada ejemplo, los hallazgos arqueológicos revelan que Lucas emplea los términos apropiados para cada tiempo y lugar que describe. La crítica negativa no ha podido refutar la veracidad de las designaciones políticas y geográficas que usa Lucas. 2. Excelencia literaria. El estilo de Lucas es el de un autor académicamente preparado y culto. Lucas, tanto en su Evangelio como en el libro de Hechos, utiliza un gran vocabulario y un excelente estilo literario. Él escribió como un historiador meticuloso, con frecuencia dando detalles que ayudarán a identificar el contexto histórico de los acontecimientos narrados. Unas veces Lucas usa expresiones semitismo que reflejan el trasfondo semítico de la Palestina en el primer siglo, como en el capítulo 1:12. Y otras veces emplea un estilo griego muy castizo cuando revela los viajes de Pablo a tierras helenísticas, una indicación de la práctica cuidadosa de Lucas en usar el lenguaje apropiado para el tiempo y lugar que describe. Descripción dramática. El uso hábil de discursos constituye el efecto dramático de la narración. Los detalles que describe le dan vida a la acción. Los discursos de Pedro y Pablo están cuidadosamente distanciados y equilibrados, mientras que otros discursos por varios personajes contribuyen variedad e intensidad. En ninguna otra literatura antigua hay un relato de naufragio superior al de Lucas, con todos sus detalles náuticos, como en el capítulo 27. La narración en su totalidad es animada y se mueve con rapidez. 4. Relato objetivo. El mensaje cuidadoso y artístico de Lucas no le resta calor a la fidelidad de su relato. Él demuestra su objetividad al registrar tanto los fallos como los triunfos, tanto lo malo como lo bueno en la iglesia primitiva. Incluye en su relato no solo el descontento entre los judíos de la habla griega y los de habla aramea, sino también el descontento entre Pablo y Bernabé.
reconoce el hecho de que existían diferencias profundas. Amén. O sea, estas son cuatro características principales que vamos a encontrar en el libro de Hechos de los Apóstoles. Amén. ¿Cuáles son? Detalles históricos fieles, excelencia literaria, descripción dramática. Por eso es que es interesante este libro. Hay una tensión cuando usted comienza a leerlo. Amén, que es importante. Y la objetividad con que Lucas narra estos eventos. No oculta nada. Por ejemplo, las crisis de la iglesia en Jerusalén, comenzando con la primera crisis, que fue en Hechos capítulo 6, cuando comenzó la disputa entre los griegos y los romanos sobre la atención a las viudas. Ahí está. El caso de Ananías y Zafira. Amén. Ahí está también. ¿Qué otro caso hay que en Lucas? Cuando Pablo y Bernabé discuten de tal forma por Juan Marco que se dividen. Amén. Que parece prácticamente que era irreconciliable la separación de Pablo y de Bernabé, pero no fue así. O sea que podemos confiar que Lucas no omite detalle ni está tapando a nadie. Por ejemplo, no sé a cuánto le han tocado escribir la historia, por ejemplo, de la iglesia, de los pastores que ha tenido, y cuando le comienza usted a narrar esa historia y llega a un pastor que tal vez no le fue tan bien, usted tiene miedo de poner la verdad y de cometer o puntualizar los errores que ese pastor cometió. Y en las historias que damos generalmente en nuestras congregaciones de los pastores que han pasado por una iglesia, nunca ponemos en esos relatos los hechos negativos de esos pastores, ni los errores que cometió durante el tiempo de su pastorado. Lógicamente, que si tomamos la historia de un concilio, no podemos confiar en su objetividad, porque hay detalles que omite. Pero sin embargo, tanto en los evangelios como en los libros de la Biblia, podemos 100% confiar en esa objetividad, porque es el Espíritu Santo que dirige a los autores a escribir sin ocultar absolutamente nada los eventos que han pasado, sean buenos o sean malos. En el Antiguo Testamento, quien hubiese escrito la historia de David no pone los errores de David. Y sin embargo, cuando tú lees la Biblia, ahí están los errores que cometió David. Si tú comienzas a escribir la historia de Salomón, que fue la edad de oro del judaísmo y la edad de oro de Jerusalén, no hubiese escrito las metidas de pata que hizo Salomón, los grandes errores y desvaríos de Salomón, no lo hubiese escrito. Pero como es la Biblia, todo está escrito, lo bueno y lo malo. Por lo tanto, el relato encontramos en Hechos de los Apóstoles es un relato objetivo porque no oculta nada. Dice lo bueno y lo malo y tiene una gran profundidad en todas estas cosas. Ahora, nos preguntamos, ¿existe tal vez algunos retos de interpretación? Bueno, debido a que Hechos es primordialmente una narración histórica, no un tratado teológico como romano o hebreo, relativamente contiene muy pocos retos de interpretación. ¿Qué es un reto de interpretación? Pasajes oscuros que son difíciles de interpretar. Lógicamente, tenemos que conocer el contexto histórico para poder interpretar correctamente este libro, porque este libro, sus hechos, su narración, su acontecimiento del año 35, amén, que es el derramamiento del Espíritu Santo, y llegar a nuestra cultura, hay un puente histórico muy grande y solamente la hermenéutica es que traza ese puente, une esa cultura cuando se escribió el Hechos Apóstoles y nosotros, lectores contemporáneos, para entender realmente qué estaba aconteciendo. Amén. Entonces, los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, usted debe entender
que la iglesia primitiva o la iglesia pentecostal, la iglesia del aposento alto, llegando hasta el capítulo 8, no habían gentiles en la iglesia. Ellos se consideraban como una secta judía y se congregaban en la iglesia de Jerusalén. Ese era su estilo, porque la iglesia aún no se había separado del judaísmo. Y es en Hechos capítulo 9, a raíz de la persecución del apóstol Pablo y de los eventos que sigue, que comienza a distanciarse, a separarse el judaísmo y la iglesia de Jerusalén y la iglesia cristiana, siendo evidente que eran dos pueblos distintos. Amén. O sea, eso tenemos que tomarlo en cuenta. Es un contexto histórico para poder interpretar correctamente este libro tan precioso. Amén. ¿Qué otra cosa tenemos que tomar en cuenta al interpretar a Hechos de los Apóstoles? Es muy bueno. Aquellos que existen, o sea, cuando hablamos de retrointerpretación, son pasajes oscuros. Tienen que ver con la naturaleza de la transición del libro, porque el libro es un libro de transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de cambio entre la iglesia como pueblo de Israel, entre Israel como pueblo de Dios y la iglesia como pueblo de Cristo, como el cuerpo de Cristo. Y debido a esta transición, muchas veces no notamos esa transición y cometemos errores al interpretar un pasaje que tal vez encontramos en Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, hay que admitir que existe una gran brecha, a pesar de eso, una gran brecha doctrinal entre los evangelios y el Nuevo Testamento. Cuando leemos los evangelios, ¿dónde están las verdades teológicas contenidas en los escritos de Pablo cuando predica a Jesucristo? Lógicamente, es como dijo Pablo, el evangelio que él predicaba lo recibió por revelación, y muchas doctrinas que Pablo predicó no la aprendió directamente de Cristo, ni Cristo tampoco la predicó, aunque no hay contradicción alguna en ellos. Amén. Eso es lo importante, retrointerpretación. El libro de Hechos marca la transición al nuevo pacto. El libro de Hechos actúa como una transición entre el antiguo pacto y de la observación de la ley y el nuevo pacto de gracia y fe. Esa transición es apreciada en muchos eventos claves de este libro. Primero, hubo un cambio en el ministerio del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo descendía esporádicamente sobre algunos profetas para que estos profetizaran. En el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo desciende de forma permanente sobre los discípulos para morar en ellos. Y ese cambio es marcado en Hechos capítulo 2. La función principal del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era de ungimiento, un ungimiento externo. En el Nuevo Testamento ahora hay una morada interna del Espíritu Santo que guía a los creyentes, pero también hay un bautismo o plenitud del Espíritu Santo que rebosa a los creyentes desde adentro hasta afuera. Así que lógicamente Hechos marca un cambio trascendente en el ministerio del Espíritu Santo. Segundo, la conversión y ministerio de Pablo, que es descrita en Hechos capítulo 9, es un ejemplo dramático de la transición entre el antiguo pacto y el nuevo. Pablo, antes de su conversión, era fariseo, irreprensible, como él decía, en cuanto a la justicia, llegando a ser un tenaz perseguidor de la iglesia primitiva. Pero después de su conversión y que vio a Cristo glorificado, al Cristo, diríamos, resucitado, se dio cuenta de que todos sus esfuerzos legalistas en el fariseísmo eran inútiles. Y él dice que eran basura, que los tenía por basura con tal de ganar a Cristo. En tercer lugar, la visión de Pedro del lienzo en Hechos capítulo 10 es otra señal de la transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, el cual incluía definitivamente a los gentiles. En el nuevo pacto se refleja la unidad de los judíos y gentiles en un solo cuerpo,
ya no son dos cuerpos separados, sino un solo cuerpo, que es la iglesia de Cristo. Y cuarto, la celebración del concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15 tiene como tema central determinar el aspecto legal y definitivo de la participación de los gentiles en la iglesia de Cristo, y se admite que los gentiles ingresen a la iglesia sin necesidad de guardar ninguna de las observancias de la ley de Moisés. Así que ya el libro de Hechos hace una separación entre la iglesia de Cristo y lo que es la ley de Moisés. Y esto es muy importante entenderlo. El Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles, ¿cómo lo entendemos? Además de ser un hábil historiador y literato, Lucas ha producido una obra eminentemente teológica. Lucas prevé un periodo nada corto de misión universal de la iglesia antes de la parusia parusia o manifestación de Cristo. El acontecimiento salvífico pues abarca no solo la carrera terrestre de Cristo, terrenal de Cristo, sino la historia de la iglesia cuidada, dirigida por el Espíritu Santo del Señor. Pero sobre todo el libro de Hechos nos muestra en cada una de sus páginas las obras del Espíritu Santo, que es que es la mayor revelación teológica que hace Hechos de los Apóstoles. Hechos nos dice que hay un cambio en el ministerio del Espíritu Santo distinto. Hechos capítulo 2. Y ya vemos cómo el Espíritu Santo comienza a dirigir a la iglesia. En Hechos 2 vemos el bautismo del Espíritu Santo. En Hechos 3 vemos la llenura del Espíritu Santo. Hechos 3, 4, 5, 6, la llenura del Espíritu Santo sobre los creyentes en la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 6 vemos cómo dirige el Espíritu Santo a los creyentes para elegir los primeros diáconos, que sean llenos del Espíritu Santo y de conocimiento. Amén. Y así vemos en Hechos 13 cómo el Espíritu Santo habla y dice: sepárenme, ordena, manda, sepárenme. Amén. A Pablo y a Bernabé. Así que son los hechos del Espíritu Santo y habla de un ministerio fuerte del Espíritu Santo. Por lo tanto, Hechos me dice, número 1, la venida o el advenimiento del Espíritu Santo, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, los dirigentes siendo guiados por el Espíritu Santo, las misiones de Pablo siendo dirigidas por el Espíritu Santo. O sea que si vamos a evangelizar o hacer misiones, no podemos hacerlo a nuestra cuenta, si no tenemos que hacerlo por el Espíritu Santo. Lo más notable es que el tema del Espíritu Santo es un tema central de este libro. Hechos 1:8, ¿qué me dice? Y recibir, en primero dice 1:4, no se vayan a las misiones que yo los he mandado, quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Y le dijo, y cuando reciban la promesa, ¿qué va a pasar? Verso 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, seréis capacitados para la obra que yo le he mandado cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y es entonces que me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el Espíritu Santo capacitando, entrenando, seleccionando y enviando a los misioneros que iba a cumplir la gran comisión. Y esto es Hechos de los Apóstoles, que me habla del ministerio del Espíritu Santo de una forma particular. Ahora vamos a dejar esta vista panorámica de Hechos de los Apóstoles con la próxima unidad para ver también las divisiones, el contenido de Hechos de los Apóstoles en la próxima clase que tendremos el próximo lunes. Muchas gracias a nuestras estudiantes insignes que están acá, nuestra hermana Ingrid, nuestra hermana Elizabeth. Bendiciones por la participación en este día, en esta lección, y esperamos también contar con ustedes el próximo lunes, cuando tendremos ya los contenidos, las divisiones y cómo la estructura, y vamos a ver una vista panorámica mucho más profunda de este libro tan interesante llamado Hechos de los Apóstoles. Bendiciones y que
el Señor nos ayude grandemente. Amén.